Yo decía, ¿por qué la gente es tan seria? Yo pensé que en todo el mundo, toda la gente era como en México. ¿Te acuerdas de tu primer choque cultural cuando saliste por primera vez, digamos, de tu mundo ordinario, ¿no? Donde uno crece. Pues mira, yo empecé a viajar como a los 19 años más o menos, pero yo no tenía una historia de una familia viajera. Ya cuando crecí y cuando empecé a viajar y cuando inicié en el periodismo de viajes, me sorprendía muchísimo el mundo en todos los sentidos y tuve un montón de choques culturales porque las generaciones actuales pueden decir, bueno, pues yo ya me daba una idea de cómo era Alemania o cómo era Londres o cómo era Medio Oriente o cómo era Europa por las redes sociales o por la información que encuentro en internet, pero en mi época, pues no. Entonces... Sí, cuando yo llegué por primera vez, por ejemplo, a Europa, me sorprendían muchas cosas. Me sorprendía mucho el trato entre las personas. ¿A qué parte llegaste primero a Europa? A Londres. Ah, ya. A Londres. Ah, no, hombre, sí, también son especiales. Sí, y yo soy como muy charachera y platico y muy sonriente y de pronto llegué y me acuerdo que pues era una chavita de casi 20 años y me empezó a sorprender la manera en la que trataban a las personas. Yo pensé que en todo el mundo se trataba igual y que toda la gente era como en México, de ¿qué onda? Bienvenido y pásate y te sonreían, ¿no? Entonces yo me acuerdo muy bien que pues primero cuando llegué al aeropuerto y me subí a estos autos que tienen al piloto, bueno, que tienen como del otro lado, del lado derecho el manubrio. Sí. Fue como, órale, ¿no? Qué raro, los carros, sí. Qué distintos y todo me asombraba. Y cuando llegué al hotel me di cuenta que pues la gente me trataba como, pues, chido, adelante, muy serios. Yo decía, ¿por qué la gente es tan seria? ¿Por qué en el restaurante al que llego no me sonríen? Sí. ¿Por qué no me dicen, oye, pásate, siéntate, ¿qué quieres? No me explican un poco del menú, no me dicen bienvenida. Entonces, eso creo que como chavita me saltó, ¿no? Como que fue, qué locura que aquí sean así. Y mi primer pensamiento fue en ese momento, pues obviamente desde mi ignorancia y también mi inmadurez, no, pues son bien mamones, o sea, son payasos, sí. Son... Y ya después me di cuenta que no tenía absolutamente nada que ver con eso. Eso leo mucho también luego de como gente que nos ve desde Europa y que tal vez la primera vez está ahí, ¿no? De como que justamente les cuesta eso, la interacción primero y de como sentir tal vez ese, como primero obviamente se siente tal vez como un poco como rechazo, ¿no? De, oye, ¿qué onda? ¿No? Sí, y la verdad es que si tú vas con complejos o sintiéndote o no sé, hay mucha gente que de pronto toma muchas cosas personales, sí te sientes mal, piensas que te están discriminando y hay una gran diferencia entre la manera en la que la gente interactúa contigo a la discriminación, que esa también la he vivido. Claro. Y ya cuando la viví dije, no, es que esto es discriminación y esto es un trato normal que ellos tienen, pues porque así es su interacción social, punto, ¿no? Por ejemplo, ¿has estado en Alemania alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Te diste cuenta algo en el transporte público, por ejemplo? En el transporte público de Alemania me pasó un tema de discriminación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasó? Fíjate que iba en el metro y bueno, estábamos como trasladándonos, no me acuerdo la verdad de qué estación a qué estación y de qué punto a qué punto, pero ya llevábamos de trayecto como 10 minutos, haz de cuenta. Y yo sentía una mirada muy fuerte de un señor. Se me quedaba viendo mucho y yo pensé como, pues bueno, le llama la atención tal vez como soy y no lo vi mal. O sea, ni tampoco me molestó. Pero en eso ya era su mirada como mucho más insistente y empezó a decir cosas en alemán que yo no entendí, pero como muy enojado y ya dirigiéndose directamente a mí. Y yo pensé que estaba alucinando. Entonces iba con mi esposo y le dije, oye, ¿estoy alucinando? ¿Me está diciendo algo? Y me dijo, no, sí. O sea, sí te está diciendo algo, pero ni le entiendo, no sé qué. Pero él estaba muy molesto, ¿no? Entonces ya nos íbamos a bajar en la siguiente estación y me seguía diciendo cosas. Y ya en eso como que nos bajamos y empezó a gritarme, ya así como y a señalarme. Entonces, como dije, no le entiendo, pues
por si acaso chingue su madre, ¿no? Entonces lo volteé a ver y le empecé a decir como cosas también, ¿no? Pues sí, usted también, y vayas a la fregada y no sé qué. Y empezó a hacer una señal como de que olía feo. O sea, como que yo olía feo y le hacía así, o sea, ademanes de que tú hueles feo y me gritaba cosas. Y él traía como unas calcetas muy altas y yo le empecé a decir como también cosas, ¿no? Y sus calcetas, no sé qué. Sí. Pero ya después dije, a ver, reaccioné de forma humana, me traté de defender. Claro. Pero también puedo comprender que hay un sector de la población en Alemania y en muchos otros países que tienen toda una historia detrás y que seguramente ahí también el pensamiento de él era, bueno, pues tú no tendrías que estar aquí, y tendría tal vez sus motivos y no sé, ni tengo idea qué me estaba gritando. Ya después me calmé, pero en ese momento sí me defendí. Es chocante. Sí, o sea, me molestó porque no entendía lo que me decía, y ya cuando me empezó a decir que olía feo dije... Como... Son tus calcetines, pendejo. Ay, son tus calcetines, güey, no te has dado cuenta. Pero bueno, al final del día son cosas que pasan y es, creo, pues, híjole, por ahí dicen, ¿no? Que la discriminación no se justifica en ningún nivel. Claro. Pero yo trato de ser comprensiva con la historia, incluso de vida de las personas, porque no puedo, o sea, yo no regresé a México diciendo toda la gente en Alemania discrimina y tiene un problema actitudinal, ¿no? O de trato con el turista. Pensé en, así como en cualquier otro país, así como en México, te puedes encontrar a alguien que tenga problemas mentales o que esté enojado con la vida y que tenga su historia también de vida y que pues se encuentre contigo y te ataque, ¿no? Hay que desearlo mucha luz, ¿no? Como dice una amiga. Exacto, y yo, señor, mucha luz, donde quiera que esté, le mando luz y bendiciones. No, sí. Pero justamente es súper curioso que mencionas eso, porque tú mencionaste un detalle de que yo lo he visto mucho en redes sociales, que de gente allá, sobre todo, o sea, latinos allá, que no saben qué onda. Que son muy mirones los alemanes. Hay muchos videos virales de como de alemanes en el metro, así, ¿sabes? Como de, que te están viendo, ¿no? Como más de lo que aquí, o sea, aquí no miras a nadie, o sea, igual como se cruzan miradas, tal vez como se saluda incluso, ¿no? Si lo conoces, no lo conoces, no importa. Como reconocer que estás ahí, ¿no? Y ya cada quien a su bola, pues, ¿no? Cada quien a su celular, su libro, lo que traigas, pues, ¿no? Y ahí como que son muy mirones, pero sí, obviamente por incomodar cuando ya se supera como un tiempo, y aparte gritar. Bueno, también hay loquitos del tiempo, loquitos del centro ahí, ¿no? Como... Sí debe haber. Fíjate que también ahora estuve en China y la gente te ve mucho también, pero es como tal vez sentí las miradas de los chinos diferentes a las del señor, obviamente. Claro. Pero ellos más bien son muy curiosos de los rasgos occidentales. Entonces les llama la atención. Por ejemplo, en las calles incluso te piden fotos. A mí nada más me pidieron una vez, pero íbamos con una chava güerita y muy guapa ella, y le pidieron un montón de fotos los chinos. Era como, wow, estás increíble, porque les llama mucho la atención los rasgos de que tengas los ojos abiertos, o sea, que los rasgos sean diferentes. Y si bien los chinos hacen mucho turismo en el mundo, no hay tampoco muchísimos chinos que hayan igual salido, o muchos también hacen turismo muy local.